Y en esta mañana comenzamos una nueva serie que va a recorrer la última semana de Jesús antes de morir en la cruz del Calvario, ¿no? Y hoy vamos a hablar acerca de esa entrada triunfal, ¿no? Que la Biblia relata y menciona, esa entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Luego el pastor va a seguir con los sucesos, ¿no? Que transcurrieron desde esa entrada triunfal hasta la crucifixión. Pero quiero yo en esta mañana tomar esa pregunta con la que el pastor finalizó como punto de partida para lo que vamos a compartir en esta mañana. ¿Sí? Esa pregunta con la que se cerró la serie de Éxodo, que fue si Jesucristo era el centro de nuestra vida, yo quiero tomarla en esta mañana y a partir de ahí comenzar a compartir acerca de esta entrada triunfal de Jesús. Mucho de lo que estudiamos en el libro de Éxodo a través de las diferentes enseñanzas que se vieron, que se compartieron, mucho de lo que estaba en Éxodo, por no decir casi todo, está relacionado a la vida y a la persona de Jesucristo. Porque como bien aprendimos, todo lo que se menciona en Éxodo, todo lo que se menciona en el Antiguo Testamento, ¿sí? Toda la ley, el tabernáculo, todo, absolutamente todo, como dice Colosenses 2:17, es una sombra de lo que había de venir. O sea, es sombra de lo que había de venir. ¿Qué es lo que había de venir? Jesucristo. ¿Sí? Y Colosenses 2:17 dice, la verdadera realidad de todo es Cristo. Entonces, todo está relacionado, todo lo que nosotros podemos ver y estudiar en el Antiguo Testamento, todo lo que Dios le marcaba a Moisés, ¿no? Como bien decía el pastor, en cuanto al tabernáculo, en cuanto a las celebraciones que ellos tenían que tener, ¿sí? Cada cosa tenía un significado, pero todo hacía referencia a la persona de Jesucristo, porque todo eso era una sombra de lo que había de venir. Pero cuando Cristo vino, llegó la verdadera realidad de todo. Amén. Entonces no podríamos nosotros separar el Antiguo Testamento del Nuevo, ¿sí? Porque tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento tienen un solo eje central, ¿sí? Que es lo que le da título en esta mañana a esta prédica que vamos a compartir. Jesús, el centro de todo. Cuando nosotros nos vamos desde Génesis y recorremos todos los libros hasta el Apocalipsis, hay una sola cosa común en todos los libros y eso es Jesucristo. Amén, porque ya desde Génesis lo vemos a Jesucristo mencionado en las Escrituras. El centro de todo lo que fue, de todo lo que es y de todo lo que ha de venir es Jesucristo. Amén. Entonces vamos a centrar la enseñanza en esta mañana en esa entrada triunfal a Jerusalén. Pero antes de meternos de lleno, ¿no?, en ese texto, vamos a hablar un poquito de qué es lo que estaba sucediendo en esos días. Ya vamos a ir al texto y lo vamos a compartir, pero vamos a hablar primero un poquito qué es lo que estaba sucediendo en Judea en esos días, en Galilea, ¿no?, antes de que Jesús hiciera esa entrada triunfal. ¿Recuerdan cuando hablamos y compartimos en el libro de Éxodo qué es lo que Moisés había celebrado con el pueblo antes de salir de Egipto? ¿Se recuerdan qué es lo que habían celebrado ellos? La Pascua. Antes de salir de Egipto, Moisés, junto con el pueblo, por indicación del Señor, de Dios, ellos habían celebrado la Pascua. Dios le habla a Moisés y a Aarón en ese momento, si recuerdan, de un nuevo comienzo. Incluso hasta el calendario cambia, porque dice ahora, a partir de ahora que celebran la Pascua, va a ser el inicio de los meses, ¿no? Hay un nuevo comienzo en ese momento en que ellos celebran la Pascua. ¿Y la Pascua en qué consistía? En que cada familia debía tomar un cordero macho que sea sin defecto, y ese cordero tenía que ser inmolado y su sangre rociada para que sean librados de la muerte, ¿sí? En eso consistía la Pascua en aquel tiempo. ¿Y Dios qué le dice a Moisés? Moisés, este día les será a ustedes de memoria y lo celebrarán como fiesta solemne para Jehová durante todas sus generaciones. Eso es lo que había sucedido en el libro de Éxodo. Bien, ahora nos trasladamos aproximadamente 1500 años hacia adelante en la historia y nos encontramos con el pueblo de Israel justamente preparándose para celebrar el Pesaj, que es la Pascua. ¿Sí? Ellos estaban haciendo lo que Dios le había indicado a Moisés. Dios le había dicho a Moisés, esta fiesta solemne va a ser para ustedes un día de memoria donde ustedes van a recordar el día
que yo los libré de la tierra de Egipto. Lo van a celebrar durante todas sus generaciones. Pasaron los años y las generaciones seguían celebrando la Pascua. Y en ese momento nos encontramos, ¿sí? 1500 años adelante en la historia, con el pueblo de Israel preparándose para celebrar esa Pascua. La Pascua para ellos representaba la celebración más importante, ¿sí? Era la celebración más importante del pueblo judío, la Pascua. Por eso se trasladaban desde diferentes ciudades hacia Jerusalén. Jerusalén era el centro, podríamos decir, de toda la actividad religiosa que había en ese tiempo, ¿no? Ahí estaba el templo, estaba todo. Entonces, de todas las ciudades venían peregrinos, ¿sí? Venían desde Capernaum, venían de Nazaret, venían de Belén, de Jericó, de todas las ciudades que estaban alrededor. Ellos peregrinaban hasta llegar a la ciudad de Jerusalén. Muchas familias ya llevaban preparado el cordero que ellos iban a sacrificar en esa Pascua, ¿no? Y se movilizaban grandes cantidades. Miren, se estima que en ocasiones superaban el 1.000.000 de personas los que se movilizaban para celebrar la Pascua en Jerusalén. Calculen que en ese momento en Jerusalén aproximadamente había 50.000 habitantes en promedio, se estima entre 40.000 y 70.000. Y acá estamos hablando que 1.000.000 de personas se movilizaban para esa celebración. O sea, era algo multitudinario, ¿sí? O sea, había una aglomeración de gente y a todo eso sumémosle todos los animales que ellos llevaban, más los que había en el lugar preparados para el que no podía llevar, que pudiera comprar. Entonces, había una aglomeración de gente importante. Imagínense, no sé, acá nosotros somos, por decir hoy, 50 personas, y que de un momento al otro vengan unas 1.400 o 1.500 personas más acá adentro, con animales. O sea, imagínense, si bien la ciudad de Israel era más grande, pero para que tomemos dimensión de cómo aumentaba la cantidad de gente en ese momento. Pero ese año puntualmente había más gente de lo normal. Si bien siempre se movilizaban grandes cantidades, ese año había más gente de lo normal porque el motivo es, como menciona Juan 12:12, que grandes multitudes habían oído que Jesús venía a Jerusalén. Entonces, mucha más gente ese año se estaba movilizando hacia Jerusalén. ¿Por qué grandes multitudes estaban curiosos y iban a Jerusalén? Por el hecho de que sabían que Jesús ese año iba a estar en Jerusalén celebrando la Pascua como siempre. Claro, Jesús venía haciendo cada vez más notorio su poder. Jesús venía sanando enfermos. Días atrás había sanado al ciego Bartimeo. Pero sin duda lo que más estaba revolucionando al pueblo era la reciente resurrección de Lázaro. Hacía un poco tiempo y eso había sido un estallido, eso había sido para el pueblo algo, fue un quiebre en el ministerio de Jesús. La resurrección de Lázaro fue un punto de inflexión, donde quedó demostrado ante todos, ante los sacerdotes, ante los fariseos, ante todo el pueblo, el poder que él tenía, incluso para resucitar muertos. Entonces, todo eso estaba haciendo que la multitud en Jerusalén y en Samaria, en todas las ciudades, en Judea, en Galilea, estuviera eufórica por Jesús. Se corría rápido la bola de que Jesús había resucitado a Lázaro después de 4 días, ¿no? Y eso estaba generando una euforia en el pueblo. Por eso muchos estaban curiosos y estaban ansiosos por ir a Jerusalén. Por eso había mucha más gente de lo normal. Estaban muertos de intriga por Jesús y muchos querían ver a Lázaro. Muchos decían, queremos ver a Lázaro. Queremos ver a Lázaro que resucitó. ¿No? Imagínense lo que generó, la conmoción que generó ese milagro de Jesús en el pueblo en ese tiempo. Entonces, en medio de todo ese alboroto, los principales sacerdotes y los fariseos no estaban muy contentos con todo esto. Había un alboroto, había una euforia por Jesús. La gente estaba como desesperada por querer ver a Jesús, saber dónde está, seguir sus pisadas, porque sabían que en donde estaba Jesús algo iba a suceder, algo iba a pasar donde Jesús estuviera. Entonces, a los fariseos y a los principales sacerdotes la situación se le estaba yendo un poco de las manos. Entonces dijimos, vamos a hacer 2 complots. El primer complot
vamos a matar a Lázaro, vamos a matarlo para que piensen que en realidad no resucitó. En segundo lugar, vamos a hacer un complot para matar a Jesús, lo vamos a engañar, dijeron, ¿sí? Para poder arrestarlo y finalmente matarlo. Y ahí entra justamente Judas, ¿no? Que es el que finalmente accede y es parte de este complot para entregar a Jesús. Entonces, dos objetivos tenían los sacerdotes en ese momento y los fariseos: matar al milagro y matar al hacedor del milagro para que a ellos se les resolviera este problema que Jesús estaba generando en el pueblo, tanta euforia, tanta admiración, tanto asombro por los milagros que él hacía. Por eso Jesús ya en ese momento, estamos dando todo el contexto de cómo estaba la situación para después meternos de lleno en el texto. Por eso Jesús ya no andaba tan abiertamente entre los judíos, porque obviamente él se había enterado acerca de este complot. Él sabía que la muerte de Lázaro había sido un punto de inflexión, que de ahí ya no había vuelta atrás. Y se aparta con sus discípulos a la ciudad de Efraín, ¿sí? Y había cierta especulación entre la gente si era que Jesús iba a ir o no iba a ir ese año a Jerusalén a celebrar la Pascua. 6 días antes de la Pascua, Jesús se dirige hacia Betania y visita la casa de Marta, María, Lázaro. Lázaro ya había resucitado. Y luego de ahí se dirige hacia Jerusalén y ahí sí llegamos al momento de la entrada triunfal. Pero ese es el contexto social, político. Roma también estaba un poco incómodo porque el Imperio Romano no sabía qué tan peligroso podía ser Jesús, porque ellos obviamente creían que él era más un líder político que el Hijo de Dios. Para ellos no era el Mesías, sino que ellos lo veían más bien como un líder político y ellos evaluaban a ver qué tan peligroso era, qué tan fuerte podía ser la revuelta que Jesús generara. Entonces todo estaba como bastante revolucionado, ¿no? Entonces dijimos que habían pasado más o menos 1500 años entre la primer Pascua que celebró Moisés con la Pascua esta que se estaba a punto de celebrar en Jerusalén. Pero unos 500 años antes de esa entrada triunfal, y ahora sí vamos a ir al libro de Zacarías, porque 500 años antes, o sea, 1000 años aproximadamente, no estamos dando exactitud, pero unos 1000 años después de la primer Pascua y 500 años antes de esta Pascua, el profeta Zacarías da una profecía acerca de este momento. Zacarías capítulo 9, versículo 9. Dice así la palabra de Dios: Alégrate mucho, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí, tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino de asna. Zacarías da esta profecía 500 años antes de que esto sucediera en Jerusalén. Con esto vamos a meternos con esta profecía de lleno en el cumplimiento de esta profecía de Zacarías. Miren, la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén es uno de los pocos relatos de Jesús que se menciona en los 4 evangelios. Vieron que hay relatos que Juan los menciona, Lucas no, Marcos los relata con exactitud, Mateo lo menciona muy brevemente, pero la entrada triunfal de Jerusalén es uno de los pocos relatos que está presente en los 4 evangelios. Mateo, Marcos, Lucas y Juan dedicaron tiempo y parte de sus escritos a narrar este acontecimiento, y ahí ya nos muestra la importancia que este acontecimiento tuvo en la vida y en el ministerio de Jesús. De hecho, si ustedes se fijan, gran parte de los evangelios dedican más capítulos a la última semana de Jesús que a todo el resto. Si uno se pone a analizar, va a notar eso. La última semana de Jesús ocupa gran parte de los 4 evangelios, a diferencia de todo el resto. Entonces vemos la importancia de los sucesos. Y vamos puntualmente al relato en Marcos capítulo 11. Habiendo ya tenido toda una introducción y un contexto de cómo estaba la situación, cómo estaban los fariseos, cómo estaban los sacerdotes, cómo estaba Jesús, cómo estaba el pueblo.
Marcos capítulo 11, versículo 1 al 11, dice así. Leemos juntos, amén. Cuando se acercaban a Jerusalén, junto a Betfagé y a Betania, frente al monte de los Olivos, Jesús envió 2 de sus discípulos y les dijo: Id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella, hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado, desatadlo y traedlo. Y si alguien os dijere: ¿por qué hacéis eso?, decid que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. Fueron y hallaron el pollino atado fuera a la puerta en el recodo del camino y lo desataron. Y uno de los que estaban allí les dijeron: ¿qué hacéis desatando el pollino? Entonces, ellos entonces les dijeron como Jesús había mandado y los dejaron. Y trajeron el pollino a Jesús y echaron sobre él sus mantos y se sentó sobre él. También muchos tendían sus mantos por el camino y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino de nuestro padre David que viene, hosana en las alturas. Y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Vemos entonces acá en el relato de Marcos, vemos el cumplimiento de la profecía de Zacarías al pie de la letra. Fíjense, alégrate mucho, hija de Sión. ¿Qué había en el pueblo? Alegría. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. Había euforia en el pueblo. Hosana, hosana el que viene en el nombre del Señor. Y cantaban, ¿no? Y daban palmas, y tiraban sus mantos, y tiraban ramas delante de él, digno de el recibimiento de un rey. Así es como se recibía en ese tiempo a un rey poderoso. Y ellos le estaban dando ese recibimiento. He aquí tu rey vendrá, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno. Vemos cómo Dios en su soberanía preparó todas las cosas y todo estaba dado para que esta profecía, como todas las profecías que Dios da, se cumpliera al pie de la letra. Entonces, con esta entrada, Jesús ya no intentaba pasar desapercibido. Uno ve que al principio Jesús había momentos en los que incluso les decía: vete y no le cuentes a nadie, ¿no? O en otras ocasiones les decía: vete y cuéntale las cosas que Dios ha hecho por ti. Pero en este caso, Jesús ya no intentaba pasar desapercibido, sino todo lo contrario. Él ya les había mencionado anteriormente a sus discípulos, ¿sí?, que su hora estaba llegando. Él ya les había mencionado que el propósito por el cual Él había venido a este mundo estaba cercano a cumplirse y que estaba próximo a ser entregado y morir, aunque ellos todavía no entendían de qué Jesús hablaba, ¿no? Por momentos ellos decían: bueno, ¿será que como Él habla tanto en metáforas y en parábolas, será que esto también será una parábola de que va a morir? No llegaban a entender bien, ¿no?, a qué Jesús se refería, pero Él ya les venía anticipando y les decía: mi hora está próxima. El propósito por el cual yo vine está próximo a cumplirse. Entonces, acá Jesús ya tiene la clara intención de mostrarse como el Hijo de Dios, como el Mesías, como el Hijo de David, ¿sí?, como ese Mesías prometido que venía a liberar al pueblo de la esclavitud y la opresión. El problema es que el pueblo no lograba entender la dimensión de lo que estaba sucediendo ahí. Uno lee el relato y uno cree que el pueblo lo estaba reconociendo como Rey Salvador, pero no era eso lo que estaba sucediendo en esa entrada triunfal. De hecho, el pueblo no entendía bien. Ellos estaban eufóricos por todo lo que habían visto, por todo lo que habían oído, y estaban eufóricos por la persona de Jesús, pero no entendían qué es lo que Jesús realmente estaba haciendo, qué es lo que Jesús venía a hacer. ¿Cuál era la libertad de la que Él hablaba? ¿Por qué hablaba de muerte? ¿Por qué hablaba de resurrección? Ellos no entendían y no llegaban a dimensionar qué es lo que realmente estaba sucediendo en ese momento. De hecho, el pueblo esperaba un Mesías que fuese más bien un líder político, que los librara del yugo pesado que el Imperio Romano ponía sobre los judíos con los impuestos y con todas las cosas. Esa era la idea que ellos tenían del Mesías.
alguien que los librara de la opresión de Roma. Ellos esperaban que Jesús liderara una revuelta que pusiera fin a toda esa opresión y a toda esa carga pesada que Roma ponía sobre los judíos, sobre el pueblo judío, ¿no? Esa era la idea que ellos tenían, pero no era ese el propósito por el cual Jesús había venido, no era ese el propósito por el cual Él estaba aquí en la tierra. Entonces, la entrada triunfal, uno la lee, uno la analiza y queda como envuelta en muchas controversias, ¿no? Uno trata de entender qué es lo que Jesús estaba haciendo, pero a la misma vez, qué es lo que el pueblo estaba haciendo y por qué el pueblo actuaba de esa manera. Claro, porque había un desconocimiento, ¿no? Estaban confundidos. Jesús venía a una cosa, pero ellos esperaban otra. Y a lo que Jesús venía, ellos aún todavía no lograban entender bien qué es lo que había venido a hacer, cuál era esa libertad de la que Él tanto hablaba. Jesús hablaba de libertad y ellos eufóricos, sí, y decían, listo, se terminan los impuestos, las cargas pesadas. Pero Jesús estaba hablando de otra libertad. De hecho, miren, vamos a ver que ni siquiera los discípulos, vamos al relato en Juan capítulo 12, porque ni siquiera los discípulos lograban entender del todo qué es lo que estaba sucediendo. Ellos no lograban atar las profecías, aunque las conocían, y estaban en ese lugar. A uno le resultaría fácil y uno podría decir, bueno, pero ¿qué? No, si ellos conocían las profecías y estaban viendo lo que estaba sucediendo, qué sonsos, ¿no? De no darse cuenta que era el cumplimiento, pero en ellos aún había dudas. Miren lo que dice Juan capítulo 12, versículo 14 al 16. Dice así, estaba leyendo Juan 14. Juan 12, 14 al 16. Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él como está escrito. Ven acá, Juan toma la profecía de Zacarías y dice, no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene montado sobre un pollino de asna. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio. Pero cuando Jesús fue glorificado, o sea, murió, resucitó, subió a los cielos, ahí entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de Él y de que se las habían hecho. O sea, fíjense en el tiempo que le tomó a los discípulos entender que todo lo que habían vivido semanas antes en esa entrada triunfal era el cumplimiento de las profecías y de las escrituras que Zacarías había dado. Días le llevó poder comprender, ni siquiera cuando Jesús murió, ni siquiera cuando resucitó, cuando ascendió y fue glorificado, recién ahí sus ojos se abrieron y ellos fueron capaces de comprender, o sea, todo lo que pasó hace unos días atrás, cuando la gente estaba eufórica, cuando Él entró montado en un pollino, y todo lo que pasó después, era entonces el cumplimiento de las Escrituras. En esos días, cientos de corderos eran traídos por las familias a Jerusalén para ser sacrificados. Imagínense, estamos hablando de 1 millón de personas. Cada familia tenía que sacrificar un cordero, a menos que la familia sea muy, muy pequeña y podía unirse con otra familia pequeña y compartir, pero miles de corderos, ¿no? Eran traídos junto a las familias, incluso los que eran vendidos ahí, ¿no? Si se acuerdan, no vamos a entrar en ese relato, pero cuando Jesús entra y ve todo, cómo se había desvirtuado la casa de su padre y que no era más que, dice, una cueva de ladrones, ellos comerciaban, ¿no? Y cobraban carísimo, cobraban lo que no eran porque sabían que la gente necesitaba un cordero o un animal para sacrificar. Entonces cobraban exageradamente, se aprovechaban de la gente, ¿no? Como usureros vendían para ganar más de lo que valía. Y se acuerdan que ahí Jesús da vuelta a las mesas y demás. Bueno, pero estamos hablando de que muchos eran traídos y ya muchos había en la ciudad. Miren, el historiador judío Josefo menciona que según un censo se estima que en cada Pascua se sacrificaban entre 250 y 260.000 corderos ahí en Jerusalén, ¿no? Entonces, vemos todo este movimiento, pero ni siquiera todos esos 260.000 corderos juntos eran suficientes para perdonar los pecados del hombre. 260.000 corderos sacrificados no eran suficientes para hacer al hombre justo ante Dios. La suma de esos corderos
no era suficiente para vencer la muerte y darle libertad y vida eterna al hombre. Pero ese año, en esa Pascua en Jerusalén, había un cordero perfecto que también estaba entrando a Jerusalén. Y no era traído a la fuerza, sino que él voluntariamente estaba entrando a Jerusalén para ser sacrificado por el pecado de todos. Pero ellos no lo entendían. Había un cordero que estaba entrando y no era traído a la fuerza. Él voluntariamente venía para ofrecerse como sacrificio vivo ante Dios por los pecados de toda la humanidad. Y de esa manera poder eliminar la enemistad que existía entre Dios y los hombres, abriendo, dice la palabra, un camino nuevo por medio de su carne, por medio de su sangre. Y este sacrificio iba a ser hecho una vez y para siempre. Imagínense en 1500 años, año tras año, la cantidad de corderos que se sacrificaron. Y nada de eso podía hacer perfecto al hombre, porque todo eso era sombra de lo perfecto que iba a venir, que era Jesucristo. Amén. Y Él sí, con un solo sacrificio, hizo perfecto al hombre, lo santificó, lo perdonó, hizo un camino nuevo a través del cual ahora el hombre puede llegar a Dios y por medio de su sangre ser perdonado, ser limpiado y recibir vida eterna. Amén. Pero el pueblo ignoraba que ese Cordero perfecto estaba entrando a Jerusalén para ser sacrificado. Ellos no lo comprendían. Y ese día lo alababan diciéndole, miren la incomprensión del pueblo, que ese día gritaban, Hosana, Hosana, que significa sálvanos. Y 3 días más tarde estaban gritando, crucifíquenlo, crucifíquenlo. Ahí uno nota la fragilidad del ser humano y cómo la gente no entendía. Porque si realmente ellos hubieran entendido que ese que estaba entrando montado en ese pollino era el Mesías Salvador, nunca hubieran pedido que lo crucificaran. Pero ahí los tenemos, el primer día eufóricos, gritando, sálvanos, sálvanos. Y 3 días más tarde, pidiéndole a Poncio Pilato que lo crucificara y que lo mataran. Entonces, ahí vemos esta situación, pero irónicamente lo que ellos ignoraban, ¿sí? O mejor dicho, aunque ellos ignoraban todo esto, ¿sí? Lo que no sabían era que Jesús en esa cruz estaba cumpliendo lo que ellos pedían. Ellos gritaban, Hosana, Hosana, sálvanos, sálvanos. Después gritaron, crucifíquenlo. Y a Jesús lo crucificaron, pero lo que ellos ignoraban era que en esa cruz Él los estaba salvando. Lo que ellos habían gritado, lo que ellos habían clamado, lo que ellos habían pedido, Jesús lo estaba haciendo en la cruz del Calvario. Los estoy salvando, solo que ellos no eran capaces de verlo, no eran capaces de comprenderlo. Miren, vamos a ir al libro de los Hechos, porque ahora vamos a ver que con el tiempo ellos comprendieron. Ahí les digo el capítulo porque me anoté la cita y, transcribí el texto en la compu y no puse la cita. Sí, acá en el capítulo 4, después que Pedro y Juan están ante el concilio, tenemos en el versículo, acá, a partir del versículo 24, Hechos 4, 24. Dice, ¿no? Ahí ya estamos con los discípulos, dice, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan la gente si los pueblos piensan cosas vanas? ¿Cómo estaba la gente en ese tiempo? En esa Pascua, amotinada. Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste. Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel. Y acá tenemos la clave que ellos comprendieron qué es lo que estaba pasando. Para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Ahí vemos a los discípulos recién comprendiendo
que todo lo que había pasado, y parte de la gente que se había unido a ellos, comprendiendo que todo lo que había pasado era voluntad de Dios y era como estaba escrito. Recién ahí logran comprender que Dios había determinado todas las cosas para que ese Hosana, sálvanos, pudiera ser real en el corazón de cada persona. ¿Sí? No que los salvara de una esclavitud romana o de una opresión romana, sino de algo mucho más grande. Entonces ellos ahí comprendieron, Señor, ahora entendemos, realmente tú nos salvaste. Realmente todo lo que sucedió, tú lo habías determinado de antemano. Logran comprender que todo lo que le había sucedido a Jesús y esa entrada triunfal en Jerusalén era parte del propósito de Dios. Lograron comprender que era la voluntad de Dios, ¿sí?, que Jesús estaba dispuesto a llevar a cabo. Hay un salmo donde David escribe y también profetiza acerca de Jesús y dice: he aquí vengo, Dios, como está escrito en el libro acerca de mí, vengo para hacer tu voluntad. Vengo para entregarme, para hacer tu voluntad, como en el rollo, como en el libro está escrito acerca de mí. Entonces, ahí ellos logran comprender que era voluntad de Dios y que esa voluntad de Dios Jesús estaba dispuesto a llevarla, que era el cumplimiento incluso de la ley, porque Jesús hizo todo tal cual. Él era un cordero macho, perfecto, sin mancha, que fue entregado, fue sacrificado por los pecados del pueblo, por los pecados de la humanidad. Entonces, ellos logran entender que Jesús era el cumplimiento de la ley, que Jesús era el cumplimiento de las profecías y que era parte de un propósito mayor que hacerlos simplemente libres de la esclavitud de Roma. La esclavitud de Roma, ¿cuántos años podía durar? 50 años, no sé, lo que vivieran los discípulos o los judíos en ese tiempo. Pero la libertad que Jesús les ofrecía, la libertad que Jesús les estaba dando en esa cruz del Calvario, era una libertad que iba a durar por la eternidad. No era terrenal, no era temporal, era eterno lo que Jesús estaba haciendo en esa cruz, pero no lo podían comprender. Jesús venía a pagar el precio por una libertad aún mucho más grande y eterna. Pero no lo comprendían. ¿Por qué? Porque el hombre siempre, ¿dónde tiene su mirada? ¿Dónde tenemos siempre nuestra mirada? En lo terrenal y en lo temporal. Pero Dios siempre está por encima de nosotros. Dice que sus planes son más altos que los nuestros, sus caminos son más altos que los nuestros, sus pensamientos son más grandes que los nuestros. Por eso, mientras ellos miraban lo terrenal y temporal, Dios estaba mirando lo eterno. Y dice: tengo algo mucho más grande. No es algo simple, no es algo temporal, tengo algo mucho más grande. Miren, muchos predicadores se refieren a este suceso de la entrada triunfal como la falsa coronación de un verdadero rey, ¿no? Muchos se refieren a este relato de esa manera y uno se pregunta, ¿era Jesús el rey? Sí, claro, él era el rey absoluto, pero no era el rey que ellos esperaban, no era el rey que ellos estaban esperando. Por eso la tremenda controversia y el alboroto, ¿no? Por eso la controversia de un día alabarlo y al otro día crucificarlo, pero así debía suceder para que se cumpliese todo lo que estaba escrito, ¿no es cierto?, acerca del Mesías. Jesús era el centro de todo lo que estaba sucediendo en ese momento en Jerusalén. Sin embargo, vemos que en esa entrada triunfal, en esa aparente coronación que ellos le estaban dando, Jesús no era el centro en sus vidas y en sus corazones. Era el centro de la actividad que estaba sucediendo, pero no era el centro de sus corazones. No era el centro de la vida de esas personas que lo estaban aclamando y que le estaban diciendo Hosana. Uno lee el relato y pareciera, ¿no?, Jesús ser el centro de todo lo que estaba sucediendo. Pareciera ser Jesús el centro de la vida de estas personas, pero no lo eran en verdad, porque rápidamente lo desecharon y lo clavaron en una cruz. Independientemente de que así tenía que suceder, porque era la voluntad de Dios, pero ellos no lo sabían y su corazón hizo eso. Aún ellos ignorando la voluntad de Dios, ignorando que todo eso tenía que suceder de esa manera, muestra el corazón del hombre. Jesús no era el centro, porque un día lo alababan y al otro día lo crucificaban. Como dijimos, el centro de toda la Escritura, de todas las profecías, es Jesús. El Mesías prometido
por más de 1500 años, mucho más, porque Jesús ya en Génesis 3 vemos la promesa de un redentor, de un salvador, ¿no es cierto? Entonces, el Mesías prometido por más de 1500 años estaba ahí en medio de ellos, pero no supieron reconocerlo. Tan rápido como Jesús no sirvió para los propósitos que ellos querían, así tan rápido lo desecharon y lo crucificaron. Lo que ellos no sabían es que aún así, cuando ellos creían haber decidido sobre la vida de Jesucristo, cuando ellos creían haber decidido sobre el futuro de Jesús, ellos desconocían que todo era parte del plan de Dios para redimirlos, porque Dios los amaba con amor eterno. Por eso cuando Jesús está en la cruz, ¿qué le dice? Padre, perdónalos, porque no saben, no entienden lo que están haciendo. Te pido que los perdones, no les tengas esto en cuenta, ¿sí? Porque ellos no lo comprendían. Jesús lloró al ver a Jerusalén, ¿sí? Cuando Él llegó, dice que lloró al ver la ciudad. Dice que dijo, si conocieses a lo menos en este tu día lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Entonces, ellos no conocieron el tiempo de su visitación. Ellos clamaban por un Mesías. El Mesías estaba ahí en medio de ellos, caminando entre ellos, entrando en ese pollino de asna a la ciudad de Jerusalén. Era el centro de todo lo que estaba sucediendo, pero ellos no supieron reconocerlo y mucho menos supieron coronarlo como rey de sus vidas. Amén. Algunos fariseos, dice el texto, que incluso le pidieron a Jesús que calmara un poquito a los discípulos que estaban muy eufóricos, que los calmara un poquito, que había demasiado alboroto, ¿sí? Los discípulos también estaban eufóricos, celebrando todos los milagros que Jesús venía haciendo, ¿no? Y esta entrada, este reconocimiento, ellos lo celebraban como un reconocimiento, ¿no?, que el pueblo le estaba dando a Jesús. Y había alboroto, ¿sí? Había mucha euforia. Y los fariseos salen y le dicen, maestro, dile a tus discípulos que bajen un poquito los decibeles, que se calmen un poquito, están demasiado eufóricos. Jesús, ¿qué le dijo? Si ellos callaran, aún las piedras hablarían, porque era imposible de parar todo lo que en ese momento estaba sucediendo. A mí me gusta cómo lo describe Tommy Tenney en su libro que se llama En la búsqueda de Dios. Quizás algunos de ustedes leyeron ese libro, pero él hace mención, ¿no?, a esto, y yo tomé una parte del libro porque me gusta cómo él lo describe. Dice él, un día Jesús hizo lo que nosotros llamamos su entrada triunfal a Jerusalén en los lomos de un pequeño asno. En su jornada hacia la ciudad, probablemente pasó junto al templo de Herodes. Yo creo que la razón por la cual los fariseos estaban disgustados por el desfile descrito en el capítulo 12 del Evangelio de San Juan es que interfería o molestaba el servicio que se realizaba dentro del templo. Recordemos que estaban ellos celebrando, preparándose para celebrar la Pascua. Puedo oír sus quejas, dice, ¿qué es lo que pasa? Están incomodando al sumo sacerdote. ¿No saben lo que estamos haciendo en el templo? Estamos realizando un importante servicio. ¿Saben por qué estamos orando? Oramos por el Mesías que viene y ustedes tienen la osadía de molestarnos con ese ruidoso desfile. ¿Quién es el líder, dice el autor, no, de esta chusma revoltosa? Ah, aquel sujeto montado en ese burrito. Ese está liderando toda esta revuelta, todo este alboroto. Y dice el autor, ellos perdieron la hora de su visitación. Él estaba en la ciudad y ellos no lo sabían. El Mesías pasó junto a su puerta cuando estaban orando adentro por su venida. El problema, dice, fue que llegó de la manera en que no lo esperaban y por eso no lo reconocieron. Entonces, perdieron la hora de su visitación. Ellos oraban por el Mesías estaba en medio de ellos y no supieron reconocerlo. Porque el verdadero Rey de Reyes llegó de la manera menos pensada. Por ese motivo, Roma no se preocupó ni se sintió amenazada. Fíjense en que acá, incluso Poncio Pilato, que dijo, yo me lavo las manos, o sea, no encuentro ninguna acusación. Roma no estaba preocupada porque no veía una amenaza política en la persona de Jesús. Pero sí los fariseos.
sí los sumos sacerdotes, el sumo sacerdote, los principales sacerdotes. Ellos sí veían una amenaza en Jesucristo. Y el Mesías estaba en medio de ellos y no supieron reconocerlo, porque no llegó de la manera en que ellos esperaban. Miren, los romanos, y en esa época, ¿cómo estaban acostumbrados? Ellos estaban acostumbrados a ver la manera y la grandeza con la que llegaban sus reyes, sus emperadores, ¿no? Ellos estaban acostumbrados que cuando un rey o un emperador llegaba, todo era grandeza, ¿no? Entonces vemos que los romanos posiblemente se habrían burlado de Jesús. De hecho, vemos que más adelante se burlaban. ¿Qué decían los judíos? Oh, salve, los romanos. Oh, salve, Rey de los judíos. Eso decían los romanos burlándose de Jesús. Entonces, imagínense, los romanos acostumbrados a ver llegar sus emperadores, ¿no? Pero este rey no llegó montado sobre un gran caballo blanco como ellos estaban acostumbrados. Este rey no llegó en un carro con ornamentos de oro. Este rey no llegó a Jerusalén acompañado de un gran ejército. Este rey no llegó a Jerusalén con vestiduras reales y con una corona de oro sobre su cabeza. No llegó de esa manera. Por eso los romanos se burlaban. Ellos estaban acostumbrados a ver todo eso. Y cuando lo ven a Jesús y dicen, ahí llega el rey, se reían, se burlaban y le decían, no, salve, Rey de los judíos. Pero este rey, este auténtico rey, este rey soberano, este rey verdadero, el creador del universo, el dueño del mundo y todo lo que en él existe, habitó como humilde entre los hombres. Él mismo dijo, el Hijo del Hombre no tiene siquiera dónde reposar su cabeza, dónde acostar su cabeza. Me gusta lo que el pastor Michelén dice, más de una vez cruzó el mar con una barca prestada y cuando murió lo enterraron en un sepulcro que también era prestado. Y era el creador del universo. Era el Dios soberano, el creador de todo lo que existe. Era el verdadero rey. Y llegó a Jerusalén no montado en un gran semental blanco, llegó montado en un burrito, en un pollino. No llegó acompañado de grandes ejércitos. Llegó acompañado de sus seguidores, hombres despreciados, cobradores de impuestos, pescadores, personas sin capacidad, sin formación, pero que eran los que después iban a revolucionar y a transformar la humanidad. Entonces, llegó montado en su pollino, acompañado de sus seguidores. Llegó vestido no con ropas reales, sino con su túnica, con sus sandalias. Y no llegó con una corona de oro, llegó sin nada. Y luego le pusieron, ¿qué? Una corona de espinas. Pero él era el auténtico rey. Él era el verdadero rey que estaba entrando en ese lugar. Lo que ellos no sabían es que de esa manera Jesús se estaba coronando por siempre como Rey de Reyes y Señor de Señores, perdonando los pecados de la humanidad, rompiendo las cadenas del pecado y de la opresión, para vencer para siempre a la muerte y volver, ¿cómo? En gloria. Pero ¿saben qué? Ya no va a volver montado en un pollino. Ahora sí dice la palabra que va a volver montado sobre un caballo blanco, acompañado de sus ejércitos celestiales, en caballos blancos, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, sus ojos como llama de fuego y en su cabeza muchas coronas, sus ropas teñidas de sangre y en sus vestiduras y en sus lomos escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Gloria al Rey que vive! ¡Gloria al Rey que vive! Jesucristo es el Rey. Jesucristo es el Rey. Él es el Rey que volverá. Pero ese día en Jerusalén nadie pudo ver a ese verdadero Rey que estaba entrando, al Príncipe de Paz. Un pueblo que de labios lo honró, pero su corazón, ¿cómo estaba?
lejos de Él. Hicieron lo que normalmente se hacía al recibir un rey. Tendían sus mantos por el camino, cortaban ramas de los árboles y también las tendían sobre el camino, daban voces de júbilo, diciendo: «Hosana, bendito el que viene, en el nombre del Señor, bendito el reino de nuestro padre David que viene, hosana en las alturas». Jesús parecía ser el centro, pero en verdad no lo era. Lo único verdadero ahí era el rey, Jesús, porque la coronación que ellos hicieron ciertamente fue, como lo dicen muchos, una falsa coronación. Y vuelvo a la pregunta que el pastor hizo el domingo pasado: ¿es Jesús el centro de nuestra vida? ¿Es Jesús el rey de nuestra vida? Cuando decimos yo te corono rey, hosana, aleluya, ¿es Jesús el centro de mi corazón? ¿Es Él el rey de mi vida? ¿Es Él el Señor de mi vida? ¿Es Él el centro de la iglesia? Cuando me refiero a iglesia no me refiero a la iglesia en general, no específicamente a nuestra congregación o a una congregación, a la iglesia, a su iglesia. La iglesia somos cada uno de nosotros, ¿sí? Que está formada alrededor de todo el mundo. Entonces, cuando decimos coronar a Jesús, ¿es realmente el rey de nuestro corazón, de nuestra vida? Cuando nos reunimos, ¿no?, para alabarle, o cuando lo alabamos en casa, le cantamos, ¿realmente Él es el centro de nuestro corazón? A veces venimos no tan apurados. El pastor Nahuel decía hace un tiempo atrás, a veces entramos en una rutina, ¿no?, en el culto, en la iglesia, ¿no?, donde parece que ya todo lo tenemos sabido, donde ya sabemos qué es lo que viene, qué es lo que hay que hacer. Hacemos muchas veces cosas, incluso decía él, por inercia, y donde perdemos la capacidad de disfrutar que Jesús está entre nosotros. Y en ocasiones Dios solamente quiere, ¿saben qué?, que disfrutemos su presencia. Me remito a Marta y María. No era malo lo que Marta estaba haciendo, lo estaba sirviendo, estaba preparando. Ella quería que todo estuviera impecable porque Jesús estaba en ese lugar. Pero Jesús quería y le importaba una sola cosa: disfrutar. Disfrutar con ellas, estar con ellas, compartir, sentarse a la mesa, mirar a los ojos, hablar de verdades eternas que trascienden hacia la eternidad, que trascienden los cielos. Eso quería Jesús, en eso Él estaba interesado. Pobre Marta, siempre la matamos, ¿no? Decimos esta Marta, afanada, tú, y le damos pobre Marta con un caño. Y no era malo lo que Marta estaba haciendo. Tenía un corazón tan servicial y es hermoso lo que ella hacía para Jesús. Pero en ese momento Jesús quería otra cosa. Él estaba a punto de ir a Jerusalén para ser crucificado. Y Él quería tener ese momento de intimidad, de compartir, de mirarse, de hablar, de conversar acerca de lo que era verdaderamente importante. Y cada día Dios quiere compartir con sus hijos. Cada día que nosotros venimos a este lugar, Dios prepara una mesa para que nos sentemos y disfrutemos junto a Él. Amén. La mesa es para disfrutar. La mesa es para tener comunión. La mesa es para compartir. Vean la última cena que Jesús quiso tener con sus discípulos. Él quiso compartir, Él quiso estar, partió el pan, compartió el vino. ¿Sí? Eso es lo que Jesús quiere, tener esa comunión, pero a veces estamos tan apurados, ¿no?, que nos perdemos de disfrutar, ¿no? Imagínense en los que somos papás, y a veces como hijos lo hacemos también, pero imagínense en ustedes como papás, que invitan a su hijo, le dicen: el domingo te espero a comer en casa, ¿no? Por ahí los que ya tienen hijos casados, te espero a comer en casa. Y uno como papá empieza a preparar con amor, porque ¿quién viene? El nene, viene la nena, entonces queremos preparar que todo esté impecable, que no falte nada, y le preparamos la comida que más le gusta, y nos esmeramos y preparamos un lindo postre, ponemos la mesa, ¿no? Armamos todo para que él venga y poder disfrutar con él, poder tener un tiempo, charlar, conversar. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Y el hijo llega apurado: rápido que me tengo que ir, dale, calentá, pero no, bueno, calentá en el microondas, así nomás, dale que me tengo que ir. Y el hijo come, y el padre no llegó ni a sentarse que el hijo ya terminó de comer. Bueno, estoy apurado, me tengo que ir. Bueno, pero esperá, yo preparé un postrecito rico que a vos te gusta para... Bueno, pero tráelo rápido, estoy apurado, tengo que hacer esto, aquello, lo otro. ¿No?
Imagínense cómo se sentiría ese padre, ¿no? Que con tanto amor y con tanta dedicación preparó todo eso. Muchas veces venimos a este lugar quizás con la misma, y lo hablo primeramente hacia mi persona. Porque miren, les voy a confesar algo. Este ejemplo, Dios, un día estando ahí sentado en la adoración, yo estaba como un poco ansioso o inquieto, y esto puso Dios en mi corazón, y aún este ejemplo es como que así vino a mi mente. Dios me dijo, disfrutá, no te quieras, no estés apurado por que ya termine, ir a la palabra y la ofrenda y esto y lo otro. Había como una ansiedad dentro mío, ¿no? Y en ese tiempo ya el pastor también venía hablando y diciendo, no entremos en una rutina. Entonces digo, primero lo digo por mí. Muchas veces venimos así, apurados, rápido. La alabanza, la adoración, listo, la palabra, pum, chum, saludo, me voy, chau. Porque muchas veces queremos cruzar por esa puerta y decir, bueno, listo, ya está, cumplí, vine, Señor, ya cumplí. Escuché, canté, aplaudí, saludé y me fui, ya cumplí. Y qué triste, imagínense en que nosotros preparemos todo eso y que cuando nuestro hijo salga de casa lo escuchamos que ya me dice, listo, ya está, ya vine, ya comí, ya cumplí, listo, ahora me voy. Debe ser tristísimo, ¿no? Para un padre. Y muchas veces quizás en nuestro apuro, en nuestra ansiedad, actuamos así con Jesús. Él prepara una mesa para disfrutar, para que nos sentemos, para que estemos junto a Él. Hay una comida para disfrutar. Hay alabanza y adoración para bendecir al Padre. Hay un tiempo para darle gracias por lo que nos dio, para poder nosotros también darle a Él. Hay una comida para disfrutarla cada domingo, cada vez que nos reunimos. Y es una comida que permanece para vida eterna, para salvación. Es una comida que tiene el poder de transformar nuestro corazón. Y sin embargo, muchas veces no disfrutamos nada. Quiero terminar con un texto de Apocalipsis, que justamente cuando Dios me hablaba acerca de esto y tocaba mi corazón y me ministraba, me llevaba a un texto que está en Apocalipsis 3:20. Y muchas veces mal usamos, decimos, qué bueno este texto para evangelizar a los inconversos, pero acá Jesús le está hablando a la iglesia, no le está hablando a los inconversos solamente. Es un mensaje para la iglesia. ¿Qué dice Apocalipsis 3, versículo 20? He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Ahora yo me hacía una pregunta, ¿por qué este mensaje le está dando a la iglesia? Entonces yo decía, ¿por qué Jesús está a la puerta? ¿Por qué Jesús está llamando, esperando que le abramos para entrar, cuando se supone que Él ya tiene que estar adentro, y no solamente estar adentro, sino ser el centro? ¿Por qué Jesús tendría que estar a la puerta llamando y esperando a que lo dejemos entrar cuando Él debería estar adentro y ser el centro? Y es porque muchas veces quizás lo dejamos afuera. Muchas veces quizás estamos como el pueblo de Israel, aclamamos, nos emocionamos, aplaudimos, lloramos, cantamos, hacemos todo lo que hacemos. Entiéndanse, estoy hablando de la iglesia en general, hermanos, porque algunos me miran como serios. No. Estamos hablando de la iglesia de Jesucristo. Uno lo ve esto. Cantan, alaban, hacen grandes eventos, grandes reuniones, donde todo pareciera ser perfecto. Y muchas veces Jesús está afuera, el invitado principal, pidiendo que lo dejen entrar. Y diciendo, yo quiero entrar y compartir, yo quiero entrar y estar a la mesa, estar ahí con ustedes. Muchos alaban a Jesús, pero hacen como los judíos. Tan pronto como Jesús no les da lo que ellos esperan, lo desechan. Listo, este no es Jesús, este no es Dios. Este no es el Hijo de Dios, este no es Jesús, no tiene poder. No, muchas veces actuamos de esa manera. Jesús es el centro de todo, no por lo que pueda darnos, sino por lo que Él es. Jesús es el centro de todo porque Él es el centro. Porque Él es el Hijo de Dios, el unigénito, el principio desde la creación. Él fue el Verbo que se hizo carne, que habitó entre nosotros, que murió en esa cruz, resucitó, ascendió a los cielos y volverá en gloria para buscar a su iglesia. Él es el centro de todo porque Él es Jesús. No es el centro por lo que me pueda dar, no es el centro por lo que pueda hacer. Él es el centro porque es Jesucristo, ese es su nombre.
Amén. Y Jesús está a la puerta y llama. Jesús siempre está deseoso de entrar y cenar con nosotros. Jesús, miren, es interesante cuando el texto de Apocalipsis menciona la palabra cenar, que dice entraré y cenaré. Esa palabra cenar lo hace en referencia al vocablo de Deipnón, que se refiere no a una comida rápida, sino a la comida principal del día. ¿Sí? A esa comida principal, no es una comida rápida así al pasar, no, es la comida principal. El vocablo se refiere a la comida que se hacía luego de que el trabajo había terminado. Entonces ya había una relajación al sentarse a la mesa. Uno ya se sentaba, porque cuando uno está trabajando, ¿qué quiere hacer? Uno come rápido, claro, para seguir. Tengo que seguir trabajando, tengo un montón de cosas para hacer. Pero ese Deipnón hace referencia, cuando Jesús dice entraré y cenaré con él, no hace referencia a esa comida rápida al pasar. Hace referencia a esa comida que uno hace cuando ya terminó de trabajar y uno ya está, ¿cómo? Relajado. Entonces uno ya tiene la predisposición para disfrutar. Uno tiene la predisposición para compartir, para estar, para tener esa comunión. Entonces, sentarnos a la mesa ya sin prisa, con tiempo suficiente para compartir y para tener comunión. Y eso es lo que Jesucristo desea de cada uno de nosotros. Él es el centro, Él es el verdadero Rey que entró en nuestro corazón. Él es el verdadero Rey que conquistó nuestra vida, conquistó nuestro corazón, pero ¿cómo lo hizo? Con humildad y con amor, muriendo en esa cruz por cada uno de nosotros. Amén. Y aunque conquistó nuestro corazón, muchas veces a Jesús lo dejamos afuera. Y abrirle la puerta a Jesús no es solamente hacer actividades, venir a la iglesia, no, se trata de la actitud de nuestro corazón. Porque vuelvo a decir, podemos venir siempre, podemos estar siempre, hacer un montón de cosas, pero aún así Jesús puede no ser el centro y el Rey de nuestra vida. El pueblo de Israel lo aclamó, lo aplaudió, lo recibió como a un rey y después lo crucificó. Entonces necesitamos realmente que Jesús sea el centro de nuestra vida. Y sé que en este tiempo hay un deseo profundo en esta iglesia. Y por eso estamos orando y por eso estamos clamando y estamos ayunando. Para que Jesús tome su lugar en medio nuestro. Para que Él sea el Rey primeramente de la vida de cada uno de nosotros. Porque cuando Jesucristo está entronado en nuestra vida, al reunirnos en este lugar, Jesucristo es entronado en este lugar, es el centro de todo lo que hacemos. Pero todo empieza por casa. Entonces la invitación en esta mañana es para cada uno en lo privado y en lo personal. Jesús nos dice, estoy a la puerta y llamo. Quiero compartir, quiero sentarme a la mesa. Hay un banquete para que podamos disfrutar juntos. Hay alimento de sobra que puede transformar nuestra vida, nuestro corazón. Además, ¿cuántos estamos dispuestos a abrirle la puerta a Jesús y decirle, Señor, yo quiero que entres, quiero que te sientes conmigo y te quiero coronar Rey de mi vida? No como lo hicieron en esa entrada triunfal en Jerusalén. No quiero hacerlo de esa manera. No quiero hacerlo simplemente de palabra o de labios. Quiero hacerlo realmente con mi corazón. Amén. Oramos en esta mañana, hermanos.